Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Vamos hoy con Marcos capítulos 9 y 10 y tendremos el Salmo 29. Muchas bendiciones que nos han llegado estos días a través de las lecturas. Me sigue resonando el salmo que teníamos ayer. Yahvé es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas. No sé, tal vez para cada uno de nosotros este podcast nos pueda ayudar a sentir que el Señor nos conduce a esas fuentes tranquilas que reparan nuestras fuerzas. Pues ¿quién como Yahvé que está con nosotros, que nos ayuda a reposar y alimentar con su palabra, que nos nutre con este pan de su palabra? Y hemos visto a este Jesús que reprende, que corrige. Ayer corrigió a Pedro. Él quería ayudar a su maestro y terminó reprendido. Y le dice, oye Pedro, tú no piensas como Dios, piensas como el demonio. Apártate de mí, Satanás. Muchas veces no encontramos el valor a la muerte de Cristo. Y Cristo murió para comprarnos con su sangre, para separarnos del pecado y llevarnos a la vida de gracia. Por eso a Jesús lo podemos descubrir única y exclusivamente cuando vemos su obra redentora. Y hoy hay que confiar más en el Señor. Los que conocieron a Jesús confiaron en Él. Fue un proceso, no fue tan fácil. Jesús fue rechazado por ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, hasta el punto de quererlo muerto. Y es cierto, murió, pero resucitó. Vamos a confiar más en el Señor. Y preguntémonos, ¿qué clase de seguidor de Cristo soy yo? ¿Lo estoy reconociendo? ¿Le estoy sirviendo? ¿Lo estoy alabando? ¿Le estoy dando la gloria y el honor que Él se merece? Hay buenas preguntas para nosotros si descubrimos que Él, en su bondad y en su amor, nos acompañan todos los días de nuestra vida. Abramos hoy nuestra mente y nuestro corazón entonces para estos bellos capítulos que estaremos leyendo. Marcos 9 y 10, como lo dije, el Salmo 29. Y recordemos que este es el día 158. Empecemos. Marcos capítulo 9. Les decía también, yo les aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús, Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra. Y vino una voz desde la nube. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Y de pronto mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contaran lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos.
Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaban, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó, Elías vendrá primero y restablecerá todo. Mas, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que sufrirá mucho y será despreciado? Pues bien, yo les digo, Elías ha venido ya y han hecho con él cuanto han querido según estaba escrito de él. Al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente, al verle, quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó, ¿de qué discutís con ellos? Uno de entre la gente le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, le derriba. Le hace echar espumarajos, rechinar de dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él le responde, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo, desde niño. Y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho, creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándolo con violencia. El muchacho quedó como muerto hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les dijo, esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración. Y saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntaba, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Juan le dijo, Maestro,
Hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Pero Jesús dijo, no se lo impidan, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Todo aquel que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no perderá su recompensa. Y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres cojo en la vida que con las dos manos ir a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado a la gehenna. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues todos han de ser salados con fuego. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y tengan paz unos con otros. Y levantándose de allí va a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente hacia él y como acostumbraba les enseñaba. Se acercaron los fariseos que para ponerle a prueba preguntaban, ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos le dijeron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, escribió para ustedes este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Mas Jesús al ver esto se enfadó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó
y le dijo: una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oír estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: ¿y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice: para los hombres, imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decirle: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por uno. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos, y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Miren que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él. Le escupirán, le azotarán y le matarán, y a los 3 días resucitará. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo: ¿qué quieren que les conceda? Ellos le respondieron: concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron: sí, podemos. Jesús les dijo: la copa que yo voy a beber, sí la beberán, y también serán bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les dice: ¿saben que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Llegan a Jericó. Y cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino.
Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llaman al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dijo: «Rabuní, que vea». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Salmo 29. Salmo de David. Rindan a Yahvé, hijos de Dios. Rindan a Yahvé gloria y poder. Rindan a Yahvé la gloria de su nombre. Póstrense ante Yahvé en el atrio sagrado. La voz de Yahvé sobre las aguas. El Dios de la gloria truena. Es Yahvé sobre las aguas caudalosas. La voz de Yahvé con fuerza. La voz de Yahvé con majestad. La voz de Yahvé desgaja los cedros. Desgaja Yahvé los cedros del Líbano. Hace brincar como novillo al Líbano. Al Sarión como cría de búfalo. La voz de Yahvé afila llamaradas. La voz de Yahvé estremece la estepa. Estremece Yahvé el desierto de Cades. La voz de Yahvé retuerce las encinas. Deja desnudas las selvas. Todo en su templo grita gloria. Yahvé se sentó sobre el diluvio. Yahvé se sienta como Rey eterno. Yahvé da poder a su pueblo. Yahvé bendice a su pueblo con la paz. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos gozarnos de esta maravillosa palabra que se nos regala hoy para nuestras vidas. Y wow, insisto, qué palabra la que el Señor nos va regalando. Es hermosa, es divina. Hemos visto hoy a Jesús transfigurarse delante de Pedro, de Santiago y Juan. Y con él, pues se aparecen Moisés, el hombre de la ley, y Elías, el hombre que representa los profetas. Ellos habían anunciado que vendría el Mesías. Pero ahora hay una voz que ellos tienen que oír, y ya no es la de Moisés, ya no es la de Elías, sino es la voz de Jesús. Por eso, con la transfiguración, podemos presentar que la salvación del Señor se va a llevar a cabo. Es más, el Padre dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Gran reto para nosotros escuchar a Jesús cuando el mundo nos grita tantas cosas, cuando nos confunden con tantas teorías, con tantas prácticas, con tantas angelologías, energías, tantas cosas que nos van confundiendo y que nos alejan del corazón de Jesús. También hoy hemos visto cómo los discípulos no pueden sanar a un endemoniado. Y parece que falta que estos discípulos trabajen un poquito más en ellos. Tal vez en ayudar a la gente a que crea. Y a ellos mismos tal vez creer un poco más. Los judíos preguntan algo a Jesús hoy, bastante complicado. Que si le es permitido al esposo separarse de su esposa o al marido de su mujer.
Y pues ya sabemos que Juan el Bautista había tenido problemas con Herodes, pues este se había separado de su mujer y se había vuelto a casar con la esposa de su hermana, y por esto Juan Bautista terminó muerto, le han cortado la cabeza. Así que quieren poner a Jesús a prueba, a ver en qué problema se va a meter. Y Jesús dice tranquilamente, el que repudia a su mujer y se casa con otra, pues comete adulterio. Y la mujer también si se casa con alguien más. Tal vez no era la respuesta que todos estaban esperando. Y seguramente esto va a causar algunos problemas para Jesús. Pero nos damos cuenta que Jesús habla con autoridad. Habla con la verdad. No se esconde a los retos, sino todo lo contrario. Está siempre al frente. Por otro lado, parece que los discípulos no saben lo que va a hacer la resurrección. Y Jesús está tratándoles de explicar, pero ellos no se atreven a preguntarle. Y no los culpo. Si a mí me hubiera pasado esto, wow, no sé qué hubiera pasado conmigo, no sé si le hubiera creído. Es muy fácil 2000 años después creer, pero en el momento como que no tiene tanta lógica. Con el tiempo nos hemos dado cuenta y sabemos que el fundamento de nuestra fe es que Cristo ha muerto y que ha resucitado, y que si no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe. Pero para estos hombres tuvo que haber sido algo bien difícil. Pidámosle al Señor que nos ayude, especialmente cuando tengamos algunas inclinaciones, porque hoy nos decía que si algo nos hace pecar, que lo cortemos. Pero tal vez tenemos que cortar más las cosas que salen de nuestro corazón, esas inclinaciones internas, las que nos instan, las que nos invitan a caer en el pecado. Tú y yo, como discípulos de Jesús, debemos tomar una acción pronta, contundente, decisiva, permanente, ante cualquier cosa que nos aleje de la lealtad al Maestro. Así que si tú estás viendo que hay algo que se necesita amputar, pues dile al Señor, oye, ayúdame tú a cortar esto, porque ya sabemos que el cielo es una realidad y queremos llegar allá. Queremos estar contigo. No nos queremos alejar. Así que, Señor, todo lo que tengas que purificar en mi vida, por favor, purifícalo. Quiero hoy, Señor, que la sal penetre eliminando cualquier corrupción. No quiero que mi sal se vuelva sosa, sin sabor. Dale tu sabor a mi vida, Jesús, y aumenta tu acción purificadora con tus palabras, porque tú eres un Dios que opera en lo profundo de nuestros corazones. Que tu palabra nos limpie y que saque de nosotros todo lo que no nos permite acercarnos a ti. Y también no olvides, por favor, de orar por mí, para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y también para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.